Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que obviamente va a ser súper importante para todos nosotros en todos nuestros proyectos, en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces quería aprovechar esta primera clase remota para hablar de algo que es fundamental dentro de cualquier quehacer creativo, incluso no solamente del diseño, de la publicidad, sino también en nuestra vida diaria. O sea, es algo por lo cual nosotros sentimos gran atracción, gran afinidad, algo que rige de muchas maneras nuestras vidas, algo que ocupa gran parte de nuestra percepción. Entonces yo creo que es uno de los temas que son más apasionantes cuando de los sentidos hablamos. Entonces hoy vamos a comenzar con este tema y vamos a tratar algunos aspectos básicos de la teoría del color. Bueno, para hablar de la teoría del color, lo primero que tenemos que decir es que el mundo es incoloro, que el color realmente no existe. Se podría decir que lo que nosotros conocemos o de las cosas que nosotros denominamos que tienen color, pues en realidad no está allí. El color entonces no es una propiedad intrínseca de la materia, el color es una percepción. El color que nosotros vemos o lo que nosotros percibimos del color es algo que según la Real Academia de la Lengua se define como una sensación producida por los rayos lumínicos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. ¿Pero qué es eso de la longitud de onda? Pues muy sencillo, bueno, no, ni tan sencillo en realidad, o sea, es un tema, digamos, un poco complejo, pero aquí en esa imagen ustedes se pueden dar cuenta que hay diferentes niveles, por llamarlo de alguna manera, dentro de esa longitud de onda. Y hay unas partes de ese espectro que nosotros podemos ver y otras partes que no. Ustedes allí en la gráfica pueden ver un ojito y en ese ojito hay como una ventanita. Y esa ventanita es la que nos permite a nosotros apreciar los colores desde cierta longitud de onda hasta otra cierta longitud de onda. Lo que hay en medio de esas dos longitudes, pues es lo que nosotros podemos apreciar o lo que nosotros podemos ver cuando con nuestros órganos que son los ojos, ¿cierto? Nuestros órganos que tienen unas células allí especiales que están diseñadas justamente para capturar esas longitudes de onda. Pero hay muchas otras por encima y por debajo de esta que nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos que existen porque pues tenemos, digamos, prueba de que están allí, así no las podamos ver, como por ejemplo cuáles, las ondas de radio, incluso las ondas por donde viaja la televisión de aire, la antigua, la televisión así de antenita, esa que se subía uno al techo, bueno, uno no, yo pues digo que ve uno pues en la televisión, que antes no somos tan antiguos, pero que habían unas antenitas así que las llamaban antenitas de pescado y todo esto. Eh, También el microondas, que ese sí pues yo creo que a todos nos ha tocado, los rayos infrarrojos, los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, etcétera, que no los vemos, no los podemos ver a simple vista, pero sabemos que están allí porque incluso con algún aparato especial, con algún lente, con algún tipo de tecnología, pues podemos verlos, escucharlos o percibirlos de alguna forma. Bueno, dentro de ese espectro visible, entonces, dentro de esos colores que nosotros podemos apreciar, pues podemos decir que hay como una gama limitada de células o hay una cantidad más bien limitada de tipos de células que nosotros tenemos en nuestros ojitos que nos ayudan a percibir ese espectro de esas longitudes de onda, ¿cierto? El ojo cuenta con tres tipos de células visuales. En realidad son dos, conos y bastones, pero que pueden percibir tres tipos diferentes de color, ¿sí? El rojo, el verde y el azul, como nosotros podemos apreciar aquí en la gráfica. Entonces, a partir de esos tres colores, que son los colores primarios, que dispuestos de manera diferente, dependiendo si estamos hablando de colores luz o de colores pigmento, pero si pueden ver, allí están esos tres colores, podemos crear o generar o manipular, digamos, los diferentes pigmentos para que
se configuren y que nosotros podamos apreciar esos diferentes colores. Lo mismo pasa con la luz. En las pantallas tenemos tres colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul. En los pigmentos tenemos el cian, el magenta y el amarillo, pero todos ellos combinados entonces nos van a permitir a nosotros conocer una amplia gama de colores. Bueno, hablemos primero de los colores luz. Como les venía diciendo, los colores luz son aquellos que están compuestos por, valga la redundancia, por luz, o sea, los que están en la pantalla, los que podemos ver nosotros en la pantalla del televisor, en las pantallas de los dispositivos, los que podemos proyectar con un video beam, etc. Cuando nosotros juntamos todos estos colores, juntamos estos tres colores primarios, pues si juntamos dos vamos a obtener un color secundario, pero si los juntamos los tres obtenemos el blanco. Por eso los llamamos colores luz o colores aditivos, porque cuando adicionamos, o sea, cuando sumamos, pues vamos a tener el color blanco de la luz. Por otro lado tenemos los colores pigmento, que estos son los colores que nosotros podemos tener en nuestros acrílicos, en los lápices de color, en cualquier tipo de pigmento, en la acuarela, en cualquier tipo de color que nosotros vamos a tocar, que es materia, ¿sí? Que es material, que no está hecho de luz, sino de materia, de algo físico. Entonces, esos colores pigmento, cuando nosotros los juntamos, pues también si juntamos de a dos, vamos a tener unos colores secundarios, pero si los juntamos a los tres, en vez de tener blanco, como en el caso anterior, vamos a obtener el color negro o más bien la ausencia de color. No podemos decir en sí que el negro sea un color, sino que es la suma de todos estos colores. Y al ser la suma, por eso los llamamos colores sustractivos. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué sustractivos si estoy sumando? No, porque es que lo que estoy sustrayendo es la luz, estoy quitando luz. En el caso de los colores luz se llamaban colores aditivos porque con la suma, digamos, teníamos el blanco. Aquí se llaman sustractivos porque con la suma sustraemos el blanco, quitamos el blanco. Yo sé que es un poquito enredado, esto es un poquito complejo, pero lo importante es que entendamos como las bases, que conozcamos en un primer momento como la terminología, que cuando nosotros veamos de pronto en un libro, nos estén hablando de color luz, color pigmento, sepamos a qué está haciendo referencia, que cuando vayamos a trabajar en digital y nos pregunta el software, allí nos hace la pregunta que si queremos nuestro archivo en CMYK o en RGB, pues obviamente vamos a escoger el RGB porque vamos a trabajar para pantalla. En el caso de que nosotros vamos a trabajar un archivo para imprimir en la impresora de la casa, en una imprenta, en un plotter, donde sea, entonces vamos a utilizar el CMYK porque es un color que finalmente va a terminar siendo pigmento. Entonces, lo importante allí es que sepamos eso. Si nosotros conocemos esta diferencia, pues ya empezamos por buen camino. Ya más adelante podremos ir profundizando más en estas teorías. Bueno, siguiendo con el otro tema o con otro aspecto muy importante del color, es uno que tiene que ver con la intensidad o con el tipo de color que nosotros estamos apreciando. El color en sí tiene tres características fundamentales, que una es el tono, el otro es el brillo y el otro es la saturación. ¿Sí? El tono también lo podemos encontrar en la literatura como matiz, el brillo también lo podríamos encontrar como luminosidad o valor y la saturación, pues como ustedes ya van a ver, pues tiene que ver es más como con la cantidad o la fuerza de ese color. Bueno, entonces decíamos que el tono es el color en sí mismo. O sea, nosotros hablamos del tono amarillo, el tono verde, el tono naranja, el tono turquesa. Conocer estos tonos pues nos ayuda también a identificar si es un tono cálido, si es un tono frío, etcétera. Esto que ustedes ven acá es algo que llamamos el círculo cromático, que más adelante les voy a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, la saturación, que es esta otra característica del color, tiene que ver con la cantidad o con la pureza del color que hay en una mezcla. Entonces, yo digo que un color está saturado cuando es, digamos, el tono total, o sea, el tono en su máxima pureza.
Digo que un tono no está o está menos saturado cuando está, como diríamos vulgarmente, desteñido, cuando está lavado, cuando ya su pureza, digamos, se ha ido perdiendo y se va como, digamos, transparentando, o sea, va perdiendo nitidez el color. Y el brillo o la brillantez o luminosidad de los colores tiene que ver con eso que les explicaba al principio de la longitud de onda. ¿Cómo así que la longitud de onda? Sí, porque es que dependiendo de la longitud de onda de los colores, pues yo lo voy a poder percibir más rápido o menos rápido. Por ejemplo, los colores más brillantes son los colores más luminosos. O sea, por ejemplo, el amarillo, el verde limón, todos estos colores que yo puedo percibir más fácilmente, los que tenemos, por ejemplo, en las señales de tránsito, en las chaquetas reflectivas de los motociclistas. Estos colores son muy luminosos, son muy brillantes porque los podemos percibir mucho más rápido, mientras que los colores más oscuros, pues el ojo y el cerebro se demoran un poquito más en percibirlos, entonces son menos brillantes. Ese poquito son micromilésimas de segundo, pero para el cerebro digamos que sí hace una gran diferencia. Bueno, les decía que les iba a hablar un poco del círculo cromático. El círculo cromático también lo podemos conocer como la rueda cromática, la rueda de color, el círculo de los matices, y pues está basada en un descubrimiento de Newton, donde ubica los colores según el orden que están o que aparecen ellos en el espectro. ¿Y cuál es ese orden? El mismo orden que nosotros vemos en el arco iris. Cuando llueve y hace solecito un poquito, las gotitas estas de agua refractan la luz y entonces podemos apreciar todos los colores del espectro juntos. Entonces, el círculo cromático es una interpretación de este fenómeno y además está dispuesto hacia el centro, como pueden ver en este caso, está el color más oscuro con adición de negro y hacia los extremos está con adición de blanco, o sea que está buscando una luminosidad o una saturación menor del color. Bueno, dentro de los colores que tenemos en nuestro círculo cromático podemos identificar colores primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? De ahí en adelante yo puedo sacar colores cuaternarios, etcétera, hasta el infinito. Pero pues los que más usualmente estamos acostumbrados a ver en el círculo pues son hasta los terciarios. ¿Cómo se saca un color secundario? Muy simple, se mezclan dos colores primarios. Un color terciario, pues entonces ya tendría que mezclar un color primario con un color secundario. Y así sucesivamente. Voy mezclando entre dos colores que me van a mí apareciendo allí en el círculo. Esas combinaciones o digamos que esa comprensión de ese círculo cromático a mí me sirve para poder crear mezclas o paletas de colores que sean agradables a la vista, pero no solamente que sean agradables, sino que también me ayuden a mí a comunicar. Recordemos que nosotros estamos en el área de lo visual, ¿cierto? Lo que estamos buscando es comunicar o transmitir mensajes, transmitir emociones, transmitir un montón de, digamos, de situaciones, pero a través de las imágenes. Y las imágenes, pues obviamente están compuestas en su mayoría de color. Entonces, ¿cómo voy yo a combinar esos colores? Me va a ayudar a mí a comunicar. ¿Qué puedo comunicar? Pues ya como lo habíamos visto anteriormente, por ejemplo, con los colores cálidos y los colores fríos. Nada más con ese conocimiento tan elemental, yo ya puedo comunicar cosas. Yo puedo comunicar una sensación cálida o puedo comunicar una sensación fría. Y lo cálido va a estar asociado a qué? Por ejemplo, a la felicidad, a la cercanía. Lo frío va a estar asociado a qué? Por ejemplo, a la soledad, a veces a la tristeza, etcétera. O sea, dependiendo de lo que yo quiero mostrar, pues yo puedo hacer estas combinaciones. Hay unas reglas, obviamente dentro del color pues hay millones de posibilidades, pero hay unas reglas básicas que si nosotros aprendemos a manejar bien, pues nos va a facilitar muchísimo la vida en este tema de las paletas de colores y más adelante con el tema de la composición y bueno, y cómo juego entonces ya con la composición y el color. Pero vamos a ver entonces las reglas elementales. Por un lado tenemos los colores análogos. Los colores análogos son aquellos
que están seguiditos, o sea, que son vecinitos en el círculo cromático. Esos colores vecinitos me permiten a mí generar paletas de color que sean muy, digamos, muy agradables, que sean muy, ¿cómo les digo yo? Muy planas, pero plano en el buen sentido de la palabra. O sea, cuando yo quiero transmitir una sensación de serenidad, de seguridad, de tranquilidad, pues puedo utilizar paletas análogas. Aunque también dependiendo si yo alcanzo a tocar, por ejemplo, un color frío con unos cálidos, pues también puedo generar un contraste, pero es que no sea un contraste muy brusco, sino un contraste un poco más sutil y agradable. Aquí vemos un ejemplo de unos colores análogos y pues tenemos varias paleticas de análogos y lo vemos aplicado a un logotipo, o sea, cómo podríamos aplicar, digamos, estos colores análogos y ya eh, retomando, digamos, de allí lo que me está diciendo a mí la regla del análogo, pues cómo puedo yo combinarlo con otros colores para empezar a encontrar, digamos, como esa fuerza visual que estoy buscando. Aquí tenemos una paleta que sí es exclusivamente análoga, donde lo que tenemos es amarillo, naranja, un color salmón. Todos son colores que son seguidos en la paleta o en la gama cromática. Bueno, otra forma que tenemos nosotros de combinar colores es a partir de los complementarios. Como dicen por ahí, los opuestos se atraen. Entonces, los colores opuestos por lo general son muy utilizados. Yo creo que todos ustedes lo habrán visto en portadas de revistas, en cómics, se ve mucho en comida, en la industria alimenticia, se utilizan muchísimo estas combinaciones de análogos en los deportes. ¿Por qué? Porque cuando yo genero un alto contraste, lo que hago es que llamo inmediatamente la atención de la vista. Entonces, para lo que tiene que ver con niños, como les decía, deportes, bebidas energéticas, dulces, todo esto, pues digamos que excita demasiado el sentido de la vista y puede ser muy bien, pues se lo podemos utilizar, si lo utilizamos bien, puede ser un recurso, digamos, muy efectivo. Aquí vemos dos paletas de colores, una de verdes y naranjas y el otro de violetas y amarillos, que son opuestos en el círculo cromático y como ustedes pueden ver allí, la combinación es muy vibrante. A diferencia de lo que serían unos análogos, por ejemplo, análogos fríos o análogos cálidos, que sería algo un poco más estático. En cambio, aquí ya tenemos como un contexto, pero tenemos un color que rompe y que nos da como esa vivacidad. Bueno, aquí, como les había dicho anteriormente, pues también tenemos los colores cálidos. Acá se los muestro un poco mejor en pantalla. Tenemos también bueno, esta es una paleta de colores cálidos, lo que les decía ahorita. Podemos nosotros entonces, a partir de esas paletas, transmitir sentimientos, transmitir estados de ánimo, temperaturas incluso, muchísimas cosas. Lo mismo pasa con las combinaciones de colores fríos. Miremos esta paleta de colores fríos. O sea, es otra sensación muy diferente a la que teníamos en la imagen anterior. O sea, casi que podemos sentir nosotros, no solamente con el sentido de la vista, sino que podemos sentir por medio de como una sensación térmica incluso o un estado de ánimo. Bueno, dentro de las armonías tenemos diferentes tipos de armonías. Como ustedes pueden ver allí, con las diferentes líneas se marcan los tipos de armonías. Puede ser una armonía de triadas, en el caso del triángulo, yo puedo tener colores primarios que están ubicados en forma de triángulo y puedo ir girando ese triángulo con mi círculo cromático y me va a generar diferentes combinaciones de color o en forma de Y o en forma, bueno, los otros ya los habíamos analizado. La armonía del color está dada, digamos, por esas combinaciones que vimos anteriormente. Hay diferentes tipos de ellas, como ya los pudimos analizar con los ejemplos. Aquí vamos a ver otro ejemplo, ya en el caso de esas armonías de las triadas, cómo se vería esa triada en una aplicación a un logo o cómo se vería entonces una armonía, digamos, con esta forma de como de Y. ¿Y cómo se vería entonces en una paleta de color
tomada de una fotografía, o sea, cómo lo veríamos ya como en algo un poco más contextual. Hablábamos también de los contrastes, de los opuestos, pero hay muchos tipos de contrastes. O sea, acá ustedes pueden ver en esta tabla, que me parece que es muy interesante, esta gráfica, porque nos permite ver la percepción, nos permite percibir más bien cada color sobre un fondo diferente. Y si ustedes lo observan por un ratico, se van a dar cuenta que hay unos colores que, por decirlo así, combinan muy bien, mientras que hay otros que casi que no te gusta verlos. O sea, como que los miras un momentico y empiezan a vibrar, empiezas a tener una sensación como que se está moviendo. Esto cansa, efectivamente, cansa los ojos y no nos permite a nosotros realmente apreciar la imagen. Imagínense que esto ya fuera una aplicación en una imagen como tal o que eso fuera un texto sobre un fondo de ese color. O sea, sería imposible de leer. Por eso es tan importante para nosotros cuando trabajamos con el color buscar esas armonías que pueden ser a partir de triadas, de analogías, etcétera, de todas las posibles combinaciones que vimos hace un momento, pero que sea armónico para el cerebro, para los ojos, que sea rico, que sea delicioso de ver, que sea agradable. Obviamente, si yo lo que quiero buscar es el aspecto contrario, pues también lo puedo hacer. Si lo que yo quiero generar es miedo, por ejemplo, o angustia, o si yo lo que quiero es que las personas cuando entren ahí se sientan incómodas, pues yo también puedo comunicar eso. Recuerden que las reglas pues obviamente se hicieron para romperlas, pero primero hay que conocerlas. Entonces, si yo lo que quiero es hacer algo totalmente contrario a lo agradable y mi interés es generar esa tensión, pues con el conocimiento de esta teoría del color también lo puedo lograr. Entonces, es muy interesante y los invito a que constantemente a su alrededor, en su día a día, estén observando los colores y cómo se comportan. Y algo muy interesante que tienen también los colores, y es que al los colores ser un fenómeno perceptual, cuando yo pongo un color al lado de otro, va a cambiar. Si yo, por ejemplo, estoy en una habitación con determinada iluminación, con un bombillo de determinado color, pues me voy a ver muy diferente que si pongo una iluminación de otro color o una iluminación que provenga de otro lado. O sea, toda la percepción cambia mediante los cambios que se realizan en la luz y en el color. Y no es que parezca, o sea, es que realmente cambia porque ya como dijimos anteriormente, pues el color es un fenómeno que viene directamente de la luz. También quería comentarles sobre otro término que es muy importante y es el término de gradación. Gradación, ¿qué quiere decir? Gradual. ¿Sí? Entonces el color también tiene esa capacidad, así como nosotros podemos observar la gradación en la forma, en el tamaño, en el volumen, ¿cierto? O sea, yo puedo gradar o puedo, digamos, modular el volumen de mi voz, una forma, etcétera. El color también tiene esta cualidad. Yo puedo transformar un color en otro, siendo la gradación entonces no solamente un cambio gradual, sino que sea un cambio hecho de una forma ordenada que me dé una sensación de progresión, como lo que nosotros vemos ahí con los lapicitos. Yo puedo pasar gradualmente de un color a otro. Y esto es a lo que nosotros en color llamamos gradación del color. Yo puedo gradar un color de su tono más puro y más saturado, o sea, un rojo a blanco, por ejemplo. Puedo hacer una gradación a negro o puedo hacer una gradación a otro color. Pero también, ¿qué pasa entonces con la ausencia de color? También tenemos una rueda cromática, ¿por qué no? Donde tenemos una escala de grises. Y por otro lado tenemos también escalas monocromáticas, como ya lo habíamos visto en el círculo cromático, ¿cierto? Trabajar con un solo color también es una opción. O sea, yo no necesariamente tengo que trabajar con las armonías o con los contrastes. Yo puedo trabajar de muchas maneras. Lo importante es darle una intención a ese trabajo. Pensar yo qué quiero comunicar y empezar a explorar.
Y esto es de exploración y de autoconocimiento y de conocimiento sobre todo de la percepción humana, de nuestro público, de las necesidades que nosotros estamos abordando al momento de crear una pieza. Todo eso tiene que ver con, digamos, un contexto. No, las cosas no funcionan aisladas y yo creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que toda acción tiene una reacción y que todo está conectado de alguna manera. Entonces, volviendo un poco al color y a la ausencia del color, pues vemos que son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando existe, digamos, esa monocromía o cuando existe la ausencia de, pues suena raro, sí, pero cuando existe ausencia de color, pues nosotros lo que tenemos son escalas de valores y diferentes claves. Hemos trabajado también el lápiz, hemos trabajado el carboncillo y lo que nosotros buscamos cuando tenemos, digamos, un material monocromático o acromático, como sería en el caso del lápiz o el carboncillo, pues lo que buscamos es imitar de alguna forma ese espectro del color, imitarlo con escalas tonales. Entonces, lo que sería un color muy saturado, un tono totalmente saturado o un tono con una longitud de onda, digamos, que nos digamos, proyecte oscuridad, como un violeta, por ejemplo, pues decimos que tenemos una escala de valor baja, una profundidad baja. Como ustedes lo pueden ver ahí, equivaldría a un violeta oscuro, equivaldría al 9. Mientras que un amarillo, que es, digamos, el de los colores, el color más luminoso, porque está al otro lado del espectro, el amarillo, pues entonces lo vamos a equilibrar o vamos a hacer una equivalencia con el blanco o con los grises súper, súper claros. En una clave media estarían los verdes y los rojos. Entonces, así podemos hacer como una equivalencia, una comparación entre una escala de grises y el espectro cromático. Como ustedes pueden ver ahí en el ejemplo, hay un logotipo del cual están desagregados sus colores y vemos cómo los tonos bajos corresponden entonces a ciertos colores del espectro. Y finalmente, pues vamos a hablar un poquito de la psicología del color, porque pues una cosa es que nosotros aprendamos esas reglas, pero ¿para qué las vamos a utilizar o por qué? Resulta que el 84.7% aproximadamente de los consumidores dice que el color es la primera razón por la que compran algo. Y yo creo que si todos pensamos por eso un momento, todos tenemos, de las primeras cosas que a veces nos preguntamos es cuál es tu color favorito. Entonces el color sí es algo supremamente importante en nuestras vidas. Y no solamente algo superficial, sino que es algo que está aquí en nuestra cabeza metido desde que empezamos a evolucionar como seres humanos. Solamente nuestra supervivencia en el tema de comer. Ustedes habrán escuchado por ahí una teoría que dice que las mujeres reconocen o pueden ver un espectro de colores más amplio que los hombres. Pues eso tiene una razón evolutiva de alguna forma o le han dado una razón evolutiva a esto y es que las mujeres durante mucho tiempo fuimos recolectoras y eso nos permitía por medio de observar los frutos saber cuáles eran los frutos que estaban maduros, cuáles eran los que estaban verdes, encontrar las frutas dentro de bosques enteros, dentro de árboles enteros. Entonces eso nos permitió desarrollar un sentido mucho más agudo o una sensibilidad mucho más grande al color. Pero el color, independientemente de eso, para todos es importante. O sea, hay personas que no compran un carro si es rojo, por ejemplo yo. O sea, a menos que me lo regalen, creo que jamás compraría un carro rojo. Hay personas que no se visten de ciertos colores. Yo, por ejemplo, odio la ropa café, pero habrá otras personas que le encantan. Entonces, el color sí tiene que ver mucho con nosotros y no solamente con nuestros gustos, sino con lo que comunicamos a través del color. También aquí podemos ver otra estadística sobre la gente cuando compra cosas, que mucha gente, o sea, el gran porcentaje, el 93% de las personas se fijan es en la apariencia visual, solamente el 6% se fija en la textura y solamente el 1% toma una decisión de compra de algo por el sonido o el olor que tenga.
pues a menos que sea un perfume, ¿no? Estamos hablando como de un general de productos que puedan ser visualmente perceptibles. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos muchas otras estadísticas, ustedes allí las pueden mirar, las pueden ir leyendo en las diapositivas, pero a grandes rasgos lo que les quería comentar era un poco eso, y no solamente las estadísticas, sino también el lenguaje que tiene el color, y ese lenguaje tiene dos orígenes. Por un lado tiene un origen evolutivo, como les hablaba ahorita, y por otro lado tiene un origen social y cultural. Ese origen evolutivo nos permite a nosotros reaccionar frente a ciertos colores universalmente, por ejemplo a la sangre, ¿cierto? El rojo nos altera porque el rojo, digamos que evolutivamente nuestro cerebro se desarrolló para entender que ver sangre pues ya es una mala señal. Entonces el rojo digamos que emocionalmente nos altera mucho. Lo mismo el verde. El verde y el azul, que son los colores de la naturaleza, por decirlo de alguna forma, de las plantas, del mar, pues a nosotros nos genera calma, tranquilidad, paz, y así. Hay muchos colores que evolutivamente nuestro cerebro asocia con ciertas cosas. Por ejemplo, los amarillos o los colores muy, muy fosforescentes, pues los asociamos con veneno, porque las ranas venenosas, las serpientes venenosas, entre más venenosas, pues tienen colores más brillantes. Por eso también de esos colores decidimos que son los colores de las señales de tránsito, porque nos generan alarma. Si ustedes ven una señal de tránsito amarilla, por lo general es de pare, de peligro, pero si ven un azul, pues simplemente es una señal indicativa que le está diciendo como póngase las botas o use máscara, o use guantes, no sé, algo que no es urgente de peligro, sino que es más bien de comunicación de algo. Bueno, les decía entonces que desde la parte evolutiva los seres humanos reaccionamos a los colores de alguna manera muy similar. Pero desde la parte cultural, pues allí hay otro aspecto, porque lo que en unas culturas significa algo, en otras culturas puede significar otra cosa. Por ejemplo, hay culturas para las que el negro puede ser un color que evoca la muerte, lo misterioso, o la enfermedad, lo negativo, mientras que hay otras culturas donde lo negro evoca la elegancia, la riqueza, la sobriedad, la madurez. Lo mismo pasa con el café, lo mismo pasa, por ejemplo, hay dos colores que tienen como una carga psicológica y cultural muy grande, que es el rosado y el azul, que en los últimos años, pues digamos que con todos los cambios socioculturales que se han venido dando, pues ya no es algo tan marcado. Pero hace 30, 40 años incluso, un hombre no podía salir vestido de rosado a la calle, por lo menos en nuestra cultura occidental, o sea, porque el rosado era un color que estaba totalmente destinado a lo femenino. Y así ha pasado con muchos colores y quiero que piensen un poquito como en eso, a ver como, bueno, yo con qué asocio los colores o con qué se me ha enseñado a mí que significa un color, pero que de pronto en otra cultura significa otra cosa. Y finalmente, ya para concluir, como un pequeño bonus, les quiero presentar este programita, que es una aplicación gratuita. Ustedes pueden entrar a la página, se llama Adobe Color, que antiguamente se llamaba Cooler de Adobe. Y ustedes pueden ver acá, les voy a hacer una pequeña demostración ya directamente en su página web de cómo funciona. Ustedes pueden crear sus paletas de colores moviendo a través del círculo cromático estos diferentes vectores y allí les va a generar mezclas según lo que ustedes vayan decidiendo. Aquí, por ejemplo, está en mezclas de colores análogos, pero yo también puedo buscar mezclas monocromáticas y en esta parte de abajo me va a mostrar entonces la paleta de color. Puedo buscar triadas, complementarios, etcétera. Bueno, hay muchísimos. También los puedo buscar, por ejemplo, por tendencias o puedo crear mis propios temas o puedo buscar una imagen y que
me busque como los colores o me saque la paleta de colores de esa imagen. Por ejemplo, acá está cargando imágenes de moda, entonces digamos yo quiero la paleta de color de esta fotografía e inmediatamente pues me genera la paleta de color y la puedo descargar, etcétera. O simplemente pues la puedo mirar y tenerla en cuenta para el proyecto o el trabajo que yo vaya a realizar. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima con otros conocimientos para que empecemos a aplicar entonces en nuestras prácticas. Chao.